Yeah, yeah, ajá, ajá. Muy buenas, traileros y traileras. Bienvenidos a una nueva charla de Assistance Sport Trail. Hoy hacemos una charla un poquito distinta. Seguimos con corredores, pero además le metemos un tema más profesional con Aitami López, corredor y además entrenador de trail running, especialista en este deporte que tanto nos gusta. Muy buenas, Aitami. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, me gustaría dividir un poquito esta entrevista en dos bloques, ¿vale? Primero hablar un poquito con el Aitami corredor y luego ya meternos de lleno en el Aitami entrenador, que nos bombardearon a preguntas y la gente quiere saber. Entonces, cuéntanos un poquillo, ¿cómo empezó Aitami a correr? Pues yo vengo del fútbol, como casi todos, para muchos corredores que están hoy en día aquí. Pero bueno, yo vengo del fútbol porque bueno, yo estaba jugando en tercera división hasta el COVID. En el COVID se suspende la liga, yo estaba jugando, además me acuerdo del último partido, estaba siendo titular, etcétera. Se suspende la liga, llega la época COVID, empiezo a correr, bueno, primero entreno en casa y demás, y llega la época de que nos dejan salir a correr, empiezo a correr, y me empieza a gustar, me empieza a enganchar, y el año siguiente, que ya empieza la liga, ya no empiezo. Ya empiezo de preparador físico en el club en el que estaba, pero ya dejo de jugar y empiezo a correr. O sea, tomaste la decisión de cambiar de tercio. Sí, ha estado un poco quemado del fútbol y me empezó a enganchar el tema de correr y así fue, así dejé de jugar y empecé, pero bueno, que no tuve un parón como otros que no, dejé el fútbol y a los 4 años empecé a correr. No, el mío fue seguido, o sea, según se acabó la liga, se empezó a correr. Vale. ¿Y cómo fue esto? La verdad, de repente en Galicia apareció un tío que se llamaba Aitami que ganaba todas las carreras. Bueno. ¿Cómo fue eso? Sí, fue así tal cual. ¿Se te daba bien porque sí? ¿Ya antes solías correr? Cuéntanos. Sí, a ver, yo jugaba en medio centro y calidad no tenía mucho. O sea, yo venía de correr y me gustaba correr y vergar. Entonces, me acuerdo que fue el primer día que nos dejaron salir a correr después del COVID, a las 2 semanas, que había corrido un poco. Me acuerdo que hice un 10K probándome a 3:50 y algo, o algo así. Y dije, bueno, pues no se me da mal. O sea, ya partía con eso. Entonces, como digo yo, tenía eso ya. Venía con un estado de forma alto y venía con esa calidad, entre comillas. Pero bueno, eso, empecé así, solo hacía asfalto, estuve todo ese año haciendo asfalto y empecé a probar el monte ese mismo año a finales, en diciembre o así, en enero. En diciembre, en enero. Y en abril, creo que Desafío ya, que fue mi primera carrera de montaña. Caray, y debutaste técnico. Me metí técnico y largo, había una corta y dije, ¿para qué voy a disputar una corta? Voy a la 20 y algo. Y bien, me acuerdo que pasé la primera súper contento. Y ahí fue cuando la montaña ya me enganchó y dejé el asfalto de lado. Vale, ¿y lo de subir la distancia tan rápido, es porque se te daba bien o por qué? Ahí fue un error. Yo venía entrenando corredores ya, por eso empecé a correr. Y no sé por qué, o sea, había una corta y dije, no, ¿para qué voy a la corta? Venía entrenando bastante bien en 20 y dije, voy a hacer la de 20 y eso fue fatal. O sea, y podría haber rendido mucho más en carreras cortas al principio y no lo hice. Y preferí ir a más distancias por probar, por ir investigando cosas que yo hacía entrenando y hice las cosas muy mal al principio. O sea, yo siempre digo lo mismo. En casa de herrero, cuchillo de palo y en mi caso fue tal cual. O sea, que con mis corredores soy totalmente diferente, pero conmigo mismo sí que soy bastante así. O sea, me gusta mucho probar cosas y dando saltos y hay cosas que hago mal. Bueno, dentro de lo malo, también está bien que tú experimentes lo que no se debe para decir, oye, que yo ya lo hice y esto no va. Muy bien, cuéntanos un poquillo ahora. Sabemos que estuviste lesionado. Cuenta a la gente cómo fue eso, qué lesión fue. Sí, el año pasado muy bien hasta julio, o sea, muy bien, muy contento con los resultados y demás. Y ahí pillo el COVID, hago un parón, me cuesta recuperarme y a finales de octubre hago ultra de Sanabria. Y bastante bien para lo que venía entrenando, muy contento. Y después, a las 2 semanas, hago una carrera corta aquí con una bajada muy técnica al final. Iba tercero y el cuarto venía cerca, me tiré como un loco y noto algo raro en la rodilla. Hay un crujido y a partir de ahí rodilla hinchada, una lesión pues, que no sabemos de qué era, y al final, bueno, en resumen, un edema óseo y un desprendimiento de cartílago, y que estuve parado unos cuantos meses, y a partir de enero empecé a entrenar poco a poco otra vez. O sea, digamos que me dejaba subir, no podía rodar o hacer trabajos aeróbicos porque no podía correr largo ni nada, pero sí que me dejaba subir, entonces estuve haciendo trabajos de intensidad, un poco volumen semanal, me acuerdo que tenía semanas de 20 kilómetros, pero casi toda era intensidad, subir muy fuerte, bajar caminando.
y eso me lo permitía perfectamente. Entonces, fue lo que hice. Buscaste ahí la forma. O sea, fue algo más traumático que no algo por, digamos, por lesión, por repetición, algo más crónico, ¿no? Fue Sí, algo sí, sí. pasó en esa pisada. No, la verdad que sí, que venía con lesiones de ese tipo, no he tenido ninguna, y ni tobillos ni nada, y eso, me fue la rodilla, fue algo muy raro, y me fue un crujido, y debe ser pues una pequeña rotación o algo, y ahí sí que está. Vale, ahora que me cuentas esto de que pudiste seguir entrenando de intensidad, ya empiezo a entender que hayas ganado ahora en Las Palmas el trail de allí, que en el vertical de Gran Canaria estuviste ahí luchando. O sea que, ¿podemos decir que Aitami está de vuelta ya o todavía no? Sí, ahora sí que sí. Ahora ya llevo un mes entrenando por fin otra vez, rodando, haciendo semanas buenas. Creo que la semana pasada fueron 94 kilómetros con 4.500 positivos o así. O sea, ya semanas de Bien. 10-11 horas. Bien, sí, así que ya sí. Ahora voy a hacer las cosas bien, voy a mantener mis distancias cortas, medias, por lo menos hasta mitad de año. Voy a Vale. estar ahí. Próximo objetivo, Corro este sábado una carrera corta aquí, Chiquero, 14 kilómetros. Luego a finales de abril otra de 17, subiendo un poco, 17.000 y algo. Y ya en junio la media circular de Tejeda, que es una carrera que aquí siempre Canarias lleva a nivel, y ahí me gustaría rendir bien. Y de momento no hay más. vale. Galicia no lo tenemos programado por ahora. De momento no, a ver si en la segunda mitad de año me gustaría hacer algo. Ojalá se pueda hacer algo guay ahí. Vale, genial. Muy bien, pues venga, vamos entonces al meollo, que la gente quiere saber. Cuéntanos, antes de nada, yo creo que la primera pregunta es, ¿quién debería o qué perfil de corredor debería recurrir a, digamos, a la planificación de un profesional? ¿Solo élite? ¿También el amateur? Cuéntanos. Vale, para mí, yo siempre digo lo mismo, para mí a todos nos vendría bien, incluso a mí, yo en algún momento hablo mucho con entrenadores porque me parece importantísimo que nos programen, que nos ayuden y que nos guíen en el proceso. Está claro que hay gente o personas que a lo mejor llevan corriendo 10 años por montaña, no se lesionan nunca, tienen un buen rendimiento, se conocen más que si yo lo entreno a él, se conocen muy bien y hacen bien las cosas porque han leído mucho, etcétera. A lo mejor ese no necesita tanto un entrenador, no le vendría mal, estoy seguro, pero a lo mejor no lo necesita tanto como otras personas. Pero el grueso incluso los amateurs, no el rendimiento, hablando de amateur, o sea, creo que es importantísimo que un entrenador les guíe, porque al final no tienen ni idea, salen cuando pueden, cuando creen que tienen que hacer tiradas largas, hacen tiradas largas muy largas, por la semana igual hacen 3 días, los 3 días de intensidad, o sea, no son capaces de programar en condiciones el entrenamiento y de repente cuando tienen un entrenador notan el salto de calidad, no solo en rendimiento, sino en el día a día, ¿no? En el encontrarse bien, entrenando, disfrutar del proceso, a lo mejor tienen un entreno que les cuesta sacarlo o un día que tienen una hora y se quedan en casa en el sofá, pero si tienen entrenador se obligan a sacarlo. Por muchas cosas y por muchos motivos creo que es importantísimo para todo el mundo, no solo rendimiento, incluso más en deportes amateur. Bueno, yo aquí como oficio también lanzo una lanza a favor de los entrenadores porque la verdad que sí que vemos que los pacientes que tienen ese trabajo pautado, acuden antes, en cuanto hay algo raro, seguramente el entrenador mismo ya sé que le dice, oye, vete a mirarte, vamos a que no vaya más. E incluso la vuelta a entrenar es mucho más fácil planificarla después de una lesión o de un parón, si hay alguien detrás que sepa que lo paute. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves que cometemos o que comete la gente que no tiene entrenador? Cuando llegan y te dicen, oye, yo lo hago de puta madre, pero quiero mejorar. ¿Qué ves que dices? Todos falláis en esto. Suelen fallar mucho en que lo primero, la zona 2 o el rodajes aeróbicos no existen. O sea, o existen o les digo, ¿entras un pulsómetro? No. Digo, cómprate un pulsómetro. Y veo las zonas que las entrenan y esa zona 2 es una zona 3 casi siempre. O sea, no, voy suave y no van suave realmente. Eso es lo primero, les cuesta mucho mantener la baja intensidad en entrenamientos entre semana. A lo mejor en la rueda de la tirada de fin de semana van con grupeta y van un poco más suave, pero eso es lo primero. Luego, aparte que la alta intensidad o la media alta intensidad la tienen muy mal planificada. No entrenan con ningún objetivo. O sea, ellos ven lo que dicen, bueno, voy a hacer series de 3 minutos. ¿Pero por qué haces series de 3 minutos en este momento? Que a lo mejor no lo necesitas o es mejor que hagas series más cortas o series más largas. O sea, la alta intensidad no está bien programada tampoco. Y luego otro de los grandes problemas es el volumen semanal. O sea, hay los dos extremos. Gente que está corriendo distancias maratones o por encima y viene con volúmenes muy bajos de entrenamiento, estoy hablando de 4 o 5 horas semanales y están corriendo mucha distancia, y lo contrario. Gente que está metiendo volúmenes muy altos de entrenamiento que no están asimilando bien y su sistema
es reactivo a ese entrenamiento y aparecen lesiones, molestias, están siempre cargados, no mejoro, estancamientos, etc. Entonces el volumen semanal mal organizado, tirada larga 6 horas y entre semana igual entrenan 1 hora o 2 horas, no está bien programada el volumen semanal durante toda la semana. Creo que son los errores más comunes. Perfecto. Vale, vamos a hacer un bloque ahora de la progresión, digamos, que debería alguien tener. Para alguien que nunca corrió por el monte, nunca corrió por asfalto, se está iniciando, esta gente que pues ahora está de moda y empieza a salir, ¿qué le recomendarías esas primeras semanas, esos primeros meses? Lo primero, que se pongan en forma para correr, no que corran para ponerse en forma. O sea, que hagan un buen trabajo de fuerza, que entrenen la fuerza, que tengan una buena base estructural, muscular, y después pues el inicio que sea muy poco a poco. Capos, caminar, correr, ver cómo va asimilando su cuerpo eso, que el día siguiente que te duele todo, no es normal, o sea, no tiene que dolerte todo. Entonces, una progresión de menos a más, ir viendo cómo va respondiendo tu cuerpo y sobre todo eso, trabajar la fuerza, que te dé una buena base, y sobre todo el problema del monte es el desnivel. Al final es algo que en el asfalto no ocurre, pero el desnivel negativo, las bajadas, el cuerpo necesita unos meses, yo diría años, para adaptarse, sobre todo articularmente a rodillas, etcétera, al desnivel negativo. Entonces, muy progresivo y poco a poco. Sí, es cierto que muchas veces casi nos preocupa más la subida, hostia, esa subida, y es realmente la bajada la que es peligrosa, la que nos puede hacer más daño, ¿no? Sin duda. Muy bien. ¿Y tiempo para subir distancia? Ese error que tú cometiste, ¿cuánto tiempo tendría que estar haciendo mini trails? Eso. 13, 14, 15, 16 kilómetros. ¿Cuánto tiempo recomendarías a alguien que esté ahí y que no pase? A ver, yo por aquí siempre suelo distinguir dos tipos de corredores. Los que dicen, mira, mi único objetivo es subir distancia y no me importa competir. Quiero ser finisher. Aún así, iría muy poco a poco, pero con esos corredores a lo mejor podemos ir un poco más rápido en lo de subir distancia, porque al final, pues, si se van a una distancia de 30 o maratón, no van a ir a competir, van a ir guardando mucho, van a ir muy tranquilos. ¿Y existe ese corredor? Quiero decir, al final, mi sensación, no, yo quiero ser finisher, pero claro, ojo, quieres ser finisher porque tampoco das para más. Existe, ¿sí? Gente que va muy por debajo. Existe al principio, luego cuando acaban la primera, la segunda, la tercera maratón, ya la cuarta, ya dicen, ahora quiero mejorar mi tiempo. Pero sí que existen, pero hay corredores que acaban sus 3-4 maratones y me dicen, quiero saltar a 50 y algo ya. Que simplemente quieren ir subiendo distancia sin pensar en rendimiento. Aún así, esos corredores, yo siempre digo lo mismo. El tiempo, no existe un tiempo definido, pero sí que pues, lo que te dije antes, que vayas asimilando los entrenos, puedes asimilando las semanas. Si tú llevas 2 años entrenando sin lesiones, sin ningún problema, continuo, sin estar haciendo parones por el medio, y vas subiendo poco a poco la distancia y estás asimilándolo bien, sin problema. Pero te estoy hablando de 2 años, a lo mejor para llegar a una distancia maratón. Si quieres competir, ya te hablaría de más tiempo. Yo me metería a mini trail 1 año, 2 años, saltaría la media distancia, 25, 1 año competir ahí y ir asimilando, o sea, asentándote en cada distancia. Y la distancia maratón, pues eso, a lo mejor al tercer, cuarto año, estar ahí en esa distancia, asentarte en ella, competir, fallar, porque vas a fallar muchos días y otros días te saldrá bien, y poco a poco ir subiendo. Pero para mí lo principal más que el tiempo es eso. Yo tengo personas que asimilan muy bien los entrenos, se pegan 2 años entrenando, ¿no? Son muy constantes, no se lesionan, no tienen parones, asimilan bien los volúmenes que vamos metiendo mes a mes, pues esos van más rápido y progresan más rápido que los que, pues, a la mínima que subimos a 8 horas semanales, aparecen problemas. Entonces me tengo que quedar en las 6-7 horas de momento y digo, no, tranquilo, que ya llegará el momento de subir. De momento estás en esta distancia porque no estás asimilándolo bien. Entonces, como siempre, el principio de individualidad es el fundamental. Vale, y ahí abres un tema que me parece interesante. ¿Cómo o qué utilizas tú para esa gente que pierde la motivación? Sí que es verdad que se ve bastante, pues, alguien que se pone un objetivo, una carrera, va ahí y luego hay ese parón de 2-3 meses hasta que no encuentra una nueva motivación. ¿Cómo sueles trabajar eso? ¿Qué sueles recomendar ahí? No sé por qué, pero es algo que me pasa poco. O sea, no es algo que tenga muy común. O sea, no sé si es porque programamos muy bien el año al principio y solemos poner objetivos, pues, uno a mitad de año, o sea, uno a principio de año, otro a mitad y otro al final. Entonces ya está como todo el año ahí ese gusanillo de tengo que seguir, tengo que entrenar, tal. O quizás por el hecho de que siempre soy muy pesado con que disfruten
entrenamiento, del proceso, de cada día, de que se olviden de la competición. Que simplemente, si no estás disfrutando, algo estamos haciendo mal. Entonces, sea como una vía de escape, que sea, obviamente hay días que no apetece y vas a tener que salir obligado, pero que sea como ese proceso de entrenamiento de disfrutar y olvidarte un poco de competir solo, porque así eso, cuando pasa el objetivo, pasa una semana, 2 semanas de recuperación, obviamente, psicológica y física, y vas a volver a tener ganas de volver a entrenar, volver a disfrutar el proceso. A lo mejor, pues si ya hiciste una ultra porque era tu primer objetivo, a lo mejor ahora el objetivo no es una ultra, pero sí que es rendir en una maratón, por ejemplo. Sí, quizás tener más objetivos a medio o largo plazo y no solo ese principal Sí, y ya está. sin duda. ¿Y cuánto tiempo, es una pregunta muy amplia, ya sé que vas a decir esto, pero a ver si nos podemos mojar, entre competiciones? Es decir, ahora vemos que hay gente, pues como yo, que hago una carrera cada 2 o 3 meses, que soy un reservón para eso, y hay gente que todas las semanas prácticamente está compitiendo. Para una persona una distancia media, digamos, 25, 30 kilómetros, ¿cuánto recomiendas tú tener que esperar? Para mí, lo mínimo una al mes, o sea, máximo, hay veces que hay 2 meses que te coinciden dos, pero una al mes está bien. Porque una al mes, una cada mes y medio. El tema es que hay todo corredores que prefieren competir, como digo yo, todos los fines de semana y les da igual. Lo que les gusta es competir y les da igual no entrenar tanto. Y saben que a lo mejor no están haciendo lo mejor para mejorar, pero lo que les gusta es eso. Entonces yo hablo con ellos, les explico que no es lo mejor, pero que si es lo que quieren, genial. Y tengo corredores que compiten al mes. Pero lo ideal yo creo que es eso, el mantenerse al mes y medio, más o menos, porque te permite entrenar. Porque tú yo siempre digo lo mismo, si tú la semana de carrera no entrenas, entonces es una semana que no entrenas, compites, la semana siguiente tampoco entrenas. Entonces esas 2 semanas son 2 semanas de que has perdido entrenamiento, aunque esté la carrera por el medio, pero son 2 semanas que no has entrenado nada. Después de que no te quede ninguna pequeña molestia, porque al final en carrera vas muy por encima, que no te quede que no te cueste mucho recuperar si es una distancia más larga, etc. Entonces, si compites cada 2 semanas, no estás entrenando nunca, porque la semana de competición no entrenas y la siguiente tampoco. ¿Cuándo entrenas? Sí, sí, está claro. Muy bien, vamos ya al tema entrenamiento puro y duro. ¿Qué consideras que es imprescindible? ¿Qué cosas no deberían de faltar en una semana? Imprescindible trabajo en zona aeróbica, imprescindible, pero muy imprescindible, mucho más de lo que piensa la gente. Correr suave, correr no despacio, porque no tiene por qué ser despacio. Como digo yo, los keniatas corren en zona 1, zona 2 a 3:30, o sea, no corren despacio. Es correr a intensidad baja, ¿vale? Entonces, eso no puede faltar, no puede faltar la fuerza. Para mí la fuerza también es fundamental, que un día a la semana se mantenga mínimo. Y después, si estás corriendo montaña, tienes que tocar la montaña. Tienes que tocar monte, tienes que tocar el desnivel, porque muscularmente y el relajante articularmente y muscularmente tienes que adaptarte ahí, al medio en el que vas a competir. Si nunca tocas el monte, si nunca tocas la montaña, si no metes desnivel, al final no vas a llegar al objetivo en las buenas condiciones. Entonces, luego la alta intensidad, media intensidad, me gusta meterla porque nos viene bien para mejorar ritmos, mejorar de manera específica, pero lo que no puede faltar es baja intensidad, fuerza y tocar montaña. O sea, que una semana que solo puedas correr un día, no deberemos hacer lo que hacemos muchos, que es en plan, solo por un día voy a full. No, sería más bien al revés. Solo por un día, pues toca lento. Sí. Hombre, si solo puedes entrenar un día, si lo dices tú, o sea, es que no te va a dar nada entrenar un día alta intensidad. O sea, no te va a dar absolutamente nada. A lo mejor ese día es mejor correr, pues a lo mejor sí que podemos trabajar un fartlek, en cambios de ritmo, cosas así. Eso ya sí que lo podríamos adaptar un poco a un rodaje aeróbico, pero si solo puedes entrenar un día, no es salir a tope y ya está. Muy bien. Muy bien, tema de entrenamientos, subidas y bajadas, que es más fácil de mejorar. ¿Qué es más fácil de mejorar? Sin duda las subidas. Las bajadas me parece complicadísimo. A mí es una de las cosas que más me cuesta con la gente que no baja bien. O sea, yo siempre digo que eso es muy genético, muy innato. ¿Sí? Es una persona que es la primera que va al monte, vas con ella el primer día al monte, que nunca fue al monte, llega una bajada técnica y la ves bajar rápido. Y la ves bajar rápido, no, la ves bajar fluida. Y dices, pero si nunca ha bajado. Y luego ves gente que lleva corriendo años en el monte y que llega una bajada un poco técnica y hay bloqueos.
que no fluyen, no van rápido. Yo creo que es algo innato, porque al final es algo coordinativo, habilidad, falta de miedo, ser atrevido, o sea, son muchas cosas innatas que o las tienes, obviamente se entrenan y se mejoran, pero es más difícil. Para mí me parece mucho más difícil subir al final. Si tú mejoras tu motor, si mejoras tu fuerza, si mejoras tu resistencia, vas a mejorar subiendo tarde o temprano, sin ninguna duda. O sea, si entrenas subidas de caminar, subidas de correr, al final eso es para mí lo más sencillo. La gente dice, no, yo subo mal, yo, pero genial, ¿bajas bien? Perfecto. Perfecto. Cuando me dicen bajo mal, me cuesta más. ¿Cuándo caminar y cuándo correr? ¿Qué tomarías ahí como referencia? Si vas a la misma velocidad, camina. ¿Sí? Si vas corriendo a la misma velocidad que corres, yo siempre digo camina. Porque si tú estás corriendo y yo estoy caminando a la misma intensidad, a la misma velocidad que tú, o sea, si tú fueras capaz de caminar a esa misma velocidad, camina, porque el gasto calórico es menor, el gasto muscular es menor. La frecuencia cardíaca sube menos caminando que corriendo, que te lo demuestran. Entonces, si el tema es, claro, el problema es que si no lo entrenas, tú vas a una intensidad medio-alta, corriendo y a la misma velocidad vas caminando, a lo mejor caminando te estás sobrecargando más, pero porque no lo has entrenado nunca. Porque siempre entrenas, por decir en Coruña, mesoero y corres todo, no caminas nunca. Entonces ahí sí que cada vez que camines te vas a partir. Pero si entrenas el caminar, si vas a ir al mismo ritmo, camina. Vale. Y para mejorar en bajada, ¿qué recomendarías? ¿Ir con alguien que baja mejor que tú y tirarte detrás? ¿Ir tú solo, concentrarte y bajar lo mejor que puedas? ¿Ahí cómo lo manejarías? Me preguntan mucho eso. Yo siempre digo, cógete una bajada que conozcas bien, pues larga, de 5 o 10 minutos, que la conozcas, y intenta bajar en esa bajada cada día un poco más suelto, pero que la conozcas. Y eso te va a dar la confianza de que conoces cada giro, conoces cada piedra, y sin darte cuenta vas a ir soltándote más en esa misma bajada. Y eso luego te va a hacer que el resto de bajadas pues vayan con más confianza. Después, eso, lo que acabas de decir, ir con gente que baja mejor e intentar pegarte a ellos. Eso también ayuda. Y otra cosa que ayuda mucho es yo siempre digo lo mismo, el coger una bajada no muy técnica, pistera, que te permita correr rápido. La gente así amateur que no está acostumbrada a correr rápido, que cuando pasa a lo mejor de baja de 4 kilómetros o de 4,10, es como que las piernas se le salen del sitio, ¿no? Pues coger una bajada rápida y soltarse en esas bajadas más correderas, que pierdan ese miedo a ir rápido. Vale. Pero por lo demás, eso, no, o sea, luego meter desnivel, porque si tú metes desnivel positivo, vas a tener que bajarlo. Entonces, meter desnivel, tocar la montaña, es lo que más te va a hacer mejorar bajando. Vale. Perfecto. Trabajo de fuerza. Siempre, depende del momento. Yo siempre, o sea, quizás la semana de competición, en algunos casos sí que la quito, la fuerza, pero incluso hasta la semana de competición a lo mejor reduzco repeticiones y series y la mantengo a principio de semana. Pero si no, eso, como mucho la quito la semana de competición. El resto del año, un día mínimo o 2 días. Depende, si estamos en épocas en las que queramos meter mucho volumen de correr, pues a lo mejor bajo un día de fuerza, y épocas en las que no, pues meto 2 días de fuerza. Y después hay casos especiales, como gente que no tiene monte cerca y puede hacer montaña, que vive en Madrid o tal, pues 2 días de fuerza, incluso 3 días de fuerza obligatorio. Vale, perfecto. Vamos a hablar un poquito también de monitorización. ¿Qué tipo de monitorización sueles tú utilizar con tus corredores? ¿Frecuencia cardíaca, potencia? ¿Cómo sueles trabajar? Frecuencia cardíaca, les obligo siempre a coger la banda, sobre todo para la información que me va a dar a mí, como entrenador. Porque yo lo que te dije antes, yo le mando un easy run 1 hora y no sé nada. Porque como vas por monte, no sé si ha sido rápido, si no, no sé nada. Entonces yo necesito saber lo que estás haciendo tú. Entonces yo voy a ver tu entreno y digo, no ha sido lento, has mentido, has sido en zona 3. Eso es lo primero. Y después para ellos mismos también que vayan controlando su propia intensidad, que vayan mirando la frecuencia cardíaca, que vayan dándose cuenta de la importancia que tiene. Después, potenciómetro. Tengo varios corredores que corren con potencia, pero yo lo recomiendo solo en llano o en subidas muy corribles. Yo lo utilizo ahí, en montaña no. En montaña no porque es muy difícil. Y poco más. Luego la RPE en carga interna, o sea, la percepción de esfuerzo. Yo siempre digo del 1 al 10, pues por percepción de esfuerzo. Un rodaje suave tiene que ser una percepción 2-3.
en series en subida, que a lo mejor la frecuencia cardíaca tarda en subir, en series cortas y es un indicador que puede fallar, pues ahí sí que a lo mejor las pongo por percepción de esfuerzo, RP, le digo, pues son series de 2 minutos a un 7-8 de RP sobre 10. Son las tres que utilizo. Pero sobre todo frecuencia cardíaca y RP. Vale, ¿y en carrera? ¿Cómo planificamos esa carrera? ¿También por pulso? ¿Hay sensaciones? Depende. Corredores con los que les pregunto mucho, porque hay gente que le agobia mucho la frecuencia cardíaca. Estar pendiente de eso. Pero con carreras largas, de maratón y así, sí que les suelo ser muy pesado con eso. Que vayan fijándose en la frecuencia cardíaca las primeras 2 horas de carrera. A partir de ahí ya que vayan por sensaciones, porque ahí ya va a depender de muchos factores. Pero nos solemos pasar la primera hora. La primera hora es cuando nos pasamos de ritmo. Entonces, esa primera hora, la frecuencia cardíaca va de maravilla, sobre todo en distancias más largas. Distancias cortas, yo mismo muchas veces hago sin pulsómetro porque no quiero saber nada. Para no asustarte. No me fío de sensaciones y gas. Pero en distancias hacia 30 y pico, 40, 4, 5, 6 horas de carrera, el pulso te va a dar muchísimo. Sobre todo lo que te digo, la primera hora es muy fácil pasarte. Y dices, pero ¿cómo voy a ir a este pulso? No, puedo ir más rápido, no, frena, me queda mucho. Y te da mucho luego. Sí, al final ser conservador, luego lo ganas. Pero sí que es verdad que al principio cuando te pasan y tú dices, hostia, que lo puedo seguir, pero no puedo. Lo puedo seguir, pero no puedo. Es jodido, ¿eh? Ahí la cabeciña trabaja. Muy bien. Otro tema que nos parece muy interesante. Calentamiento. Calentamiento estándar, calentamiento dependiendo de la distancia. ¿Cómo hacemos esto? En carrera, me refiero. En distancias cortas y medias, yo siempre digo que calienten mucho. O sea, que hagan un calentamiento de movilidad, que hagan un trote suave, muy suave, que entre en calor, y luego incluso que hagan unas progresiones, ya sea en llano o en subida, para subir el pulso. Porque en la salida, en el kilómetro 1 vas a ir en zona 4, zona 5. Entonces, de 0 a 100, ponte un día de 0 a 100, de salir en la calle y ponte a tope. O sea, el cuerpo le cuesta porque dice, se queda flipando, ¿qué está pasando aquí? Entonces siempre digo, en carreras largas, un calentamiento de 40 minutos por lo menos, en carreras cortas. 40 minutos. En carreras, sí, 40 minutos. 40, 45. Sí. A ver, movilidad 10 minutos, trotas 10 minutos suave, paras un poco, bebes agua, hablas, te pones el dorsal, vuelves a trotar los otros 10 minutos y haces unas progresiones y ya vas para adentro. Al final son 40 minutos. Sí. Hay corredores que están una hora calentando, como 45, 50, una hora. Carreras largas, ultras muy largas, ya pues igual no te hace falta tanto. Sobre todo, estoy hablando de ultradistancia de 100 millas, 100 kilómetros, vas a salir muy suave, entonces a lo mejor no es tan importante, pero en carreras de maratón también sí, calentar mínimo 20-25 minutos, porque también vas a salir una intensidad media, entonces viene bien movilidad articular, flotar un poco, subir un poco la temperatura corporal y unas progresiones. Yo siempre mando eso. Vale, para apuntar. Al final creo que es algo que hacemos todos bastante mal. O porque hace frío, o porque, hostia, que hace mucho que no veo a este, o creo que lo descuidamos mucho más de lo que debemos. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora del entorno. Tema descanso, que es algo como fisio también me interesa. Tuve un día jodido, liadísimo, son las 10:30 de la noche, estoy reventado. ¿Me toca series en subida, las hago o no? El descanso es lo que te hace mejorar, no el entrenamiento. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un entrenamiento típico, 4 por 1000 en llano. Haz un 4 por 1000 en llano, termínalo, come y por la tarde haz un 10.000. ¿A que no vas a hacerlo más rápido? Seguro que no. No. Tienes que descansar para que esas adaptaciones se hagan notar en tu cuerpo, ¿no? Entonces el descanso es fundamental. Y luego lo que tú dices. Yo con los corredores siempre les digo lo mismo. O sea, yo prefiero que me escriban cuando sea así. Oye, mira, que salí ahora de currar, llevo un día de estrés, no dormí, me desperto 4 veces por la noche y tengo entrenamiento de serie. Y digo, pues no, olvídate. Sal a rodar suave, trabaja zona 2, si estás muy jodido, ni salga. O sea, te va a dar mucho más que salir. Incluso en series, tienes un 10 por 3 minutos y igual haces a la cuarta, ves que no has descansado, ves que no vas, que estás mal, que no estás llegando a los ritmos ni a la frecuencia cardíaca que te piden, corta. Haz 4 y corta. O sea, para mí es fundamental el descanso, el escuchar tu cuerpo,
Y por eso creo que el tener un entrenador que hable contigo es la clave. No un plan de internet que te mande el entrenamiento, porque no existe. O sea, yo no te puedo mandar un 8 por 3 minutos sin saber cómo estás. Te pongo 8 por 3 minutos, pero si ese día no estás bien, a lo mejor son 5. Vale, O es un rodaje suave. Entonces es fundamental, como fisio, tú lo sabes bien, que el escuchar el cuerpo, el descanso, el estrés, el no dormir, todo eso es muy importante para que el cuerpo no pete, ¿no? Y luego aparecen lesiones, aparecen molestias, aparece pesadez, y es por eso. pero aquí me parece otra pregunta interesante, también como fisio, que siempre que sacas este tema de párame 2 días, tenemos esto irritado 2 días, 3 días, que como profesional de la salud nos parece que es una tontería, pero hay mucho paciente y especialmente te diría que en el trail, que es hostia, como 3 días sin correr o como 4 días sin correr. ¿Qué hay de real en esa pérdida? ¿Cuánto tiempo no pasa nada por parar? ¿Cuánto tiempo sí que está bien que me echen la bronca y me digan, Antón, que me tiras todo por tierra? Cuéntanos ahí. Las adaptaciones, o sea, tampoco hay un tiempo fijado en el que se pierden las adaptaciones. Sí que las adaptaciones de fuerza, se habla de que si estás 3 semanas sin entrenar fuerza, empiezas a perder adaptaciones, no es que pierdas todo lo que tienes. Y corriendo parecido, sobre todo las adaptaciones a nivel aeróbico, el metabolismo aeróbico que has entrenado durante todos estos meses, o sea, las mitocondrias, las células, no se van a ir al garete porque pares 2 semanas, 3 semanas, o sea, no. El cuerpo, en cuanto vuelvas a entrenar otra vez, yo lo noté ahora cuando te digo, después de la lesión, en un mes y medio otra vez entrenando, vuelves a recuperarte, incluso igual, hasta estás mejor. Porque entonces yo lo veo fundamental, lo que dices tú. Y además, si te vas a hacer si el CAR 10 días va a hacer que esa lesión o esa pequeña molestia no vaya más, vamos, todavía más. O sea, no te va a hacer perder nada y encima vas a ganar que no tengas una lesión grave. Vale, me parece. Muchas gracias. Les pondré este audio a mis pacientes cuando lleguemos a ese punto. Muy bien, vamos ahora con las preguntiñas que nos dejó la gente para ti, que tuvimos que hacer una selección porque la verdad que llegaron un montón. Entonces, nos pregunta por aquí, ¿qué importancia tiene en el rendimiento, ya nos hablan de rendimiento, la resistencia muscular o la resistencia a la fatiga? Y formas de entrenarla y mejorarla. Voy a explicar un poco así de manera general para que se entienda lo que es la resistencia a la fatiga o a lo que se refieren con esa pregunta. Por ejemplo, por ponerte en ciclismo, un corredor que tiene un test de 30 minutos, igual, 2 corredores tienen el mismo test, la misma potencia en 30 minutos, pero a las 4 horas de carrera, el que gana sigue manteniendo la misma potencia y el que no gana, esa misma potencia que mantenía al principio ya no es capaz de mantenerla, ¿no? Esa es la resistencia a la fatiga. Los dos al inicio, en frescos, tienen la misma potencia o el mismo FTP, pero en la última hora, a la cuarta hora, ya no tienen esa facilidad de subir patios. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, en rendimiento me parece fundamental. O sea, al final, en una carrera de 3-4 horas, la resistencia a la fatiga es algo que te puede dar la victoria, ¿no? Entonces, ¿entrena? Sí. Yo la tirada larga, muchos de mis corredores que escuchan esto lo saben, a lo mejor te pongo un 2 por 10 minutos en la primera hora, o lo que sea. Te digo un ejemplo, 2 por 10 minutos en la primera hora, luego ruedas por el medio y en la tercera hora en fatiga te mando a hacer 3 por 4 minutos en subida, 2 por 10, no sé, un trabajo de intensidad o de media alta intensidad en fatiga en la última hora. Busco ese entrenamiento de resistencia a la fatiga porque es fundamental. Y luego, aparte a nivel fisiológico, a nivel muscular. O sea, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel muscular, ser capaz de abrir gas en la tercera o cuarta hora es, oye, entrenando se nota, cuando empiezas a entrenar este tipo de cosas, luego se nota. Guay. Otra preguntilla. ¿Crees que se puede rendir al 100% compitiendo cada semana o cada 2 semanas? Ya hablamos antes un poco, pero bueno, más específico ahora. No. Así Posible. Perfecto. No. No vas a lograr, o sea, tu mejor rendimiento o el mejor rendimiento que podrías dar, no lo vas a dar. ¿Que vas a poder rendir bien? Sí, vas a poder rendir. Depende de la calidad que tengas, vas a poder rendir, depende de dónde vayas. Pero tu mejor rendimiento no vas a poder dar. Es imposible porque no vas a poder entrenar bien. Necesitas días para recuperar y necesitas días para entrenar. Y no los hay entre semanas. Bien. Luego nos preguntan, ¿crees que este deporte evolucionará y se diferenciará más cada vez en especialidades? Creo que se refieren así, hay gente que correrá solo cortos, solo largos, solo... Sí, entiendo. A ver, yo
creo que obviamente se va a especializar porque estamos hablando de carreras de 15 horas, 20 horas y carreras de 1 hora. Pero viendo cómo está el tema en el ciclismo y los chavales que están saliendo ahora, que son capaces de ganar carreras de 2 horas, ganar carreras de 6 y ganar grandes vueltas de 3 semanas, o estar por lo menos peleando por ellas, yo creo que en trail va a ser algo parecido. O sea, obviamente va a haber gente que se dedique más a las ultras y rinda mejor en las ultras, pero tenemos casos como Kilian y que al final es otro nivel, pero creo que hay corredores que están al lado de Kilian corriendo esas carreras largas que si se ponen a correr 1 kilómetro vertical pueden dar mucha guerra. Pero sí creo que se va a especializar, sobre todo eso, carreras de 1 hora y carreras de 20. Luego, tocar de 20 a 40, ahí ya sí que van a estar más o menos todos tocando las 2 distancias. Vale. Es opinión, ¿eh? Sí, sí. El otro día me llamó la atención que vi Mathieu Blanchard, el chico que quedó segundo en UTMB, que hizo 2:22 en la maratón de París, que dicen que es de las jodidas. O sea, que sí que al final son todoterrenos. Y esta gente va a todo. Sin duda, sin duda. Muy bien. Siguiente pregunta que nos dejan por aquí. Entrenamiento de fuerza. ¿Cuántos días a la semana e intensidad? Mínimo 1. 2 recomendados, sobre todo para personas que no metan mucho volumen de correr. Y intensidad, yo siempre digo lo mismo. Para mí la fuerza, las ganancias de fuerza tienen que sobre todo ser a nivel neuromuscular, no solo a nivel muscular. O sea, no tiene sentido que me estés trabajando, yo qué sé, un entrenamiento de fuerza como si fueras un culturista de hipertrofia, que te deje una fatiga muscular enorme, que te deje unas agujetas al día siguiente brutales, y que el día siguiente el entrenamiento de correr no puedes hacerlo. El día siguiente o a los 2 días o a los 3 incluso, porque te va a dejar una fatiga residual y unas agujetas muy grandes. Entonces, un entrenamiento a nivel que te mejore la fuerza a nivel muscular, cargas medias altas, pero con repeticiones medias, ¿vale? Que te deje siempre unas cuantas repeticiones en la recámara, que no llegues al fallo muscular, te deje repeticiones y siempre moviendo la carga con máxima intención de velocidad, y eso te va a dar ganancias de fuerza a nivel neuromuscular, conexiones neuromusculares, y vas a ser más fuerte. Vale, aquí nos hacen una pregunta que podemos hilar, que es ¿hasta qué punto o en qué momentos crees que puede ser importante para el rendimiento el trabajo de fuerza máximo o submáxima? Es decir, sin meter esas cargas muy altas. Depende de lo adaptado que estés a ello. O sea, al final, meterte en esas cargas altas, tienes que ir con una progresión muy buena para llegar a ello y que no te esté repercutiendo en tu entrenamiento de correr. Yo prefiero hablar más bien de cargas medias altas que no de cargas altas. En lugar de trabajar la fuerza máxima a 2 repeticiones, trabajar más la fuerza potencia, entre comillas, pues trabajar a 5 o 6 repeticiones, dejándote otras 5 en la recámara, moviéndola a máxima velocidad, y eso te va a hacer te va a dar una ganancia de fuerza neuromuscular y no te va a fastidiar tanto, pues eso, a nivel de fatiga. O sea, tocar peso muerto a fuerza máxima, que a lo mejor hagas 2 repeticiones o 3 y dejes 1 o 2 en la recámara, es bastante agresivo para luego, o sea, ser capaz de correr. Si estás adaptado y estás acostumbrado a ello, a lo mejor no tienes ningún problema, pero yo te hablo a nivel general. Perfecto. Muy bien. Nos preguntan por aquí, se me fue. 3 semanas parado por lesión, ¿es para preocuparse? Olvídate de preocupaciones y recuperar la lesión. Olvídate de correr y olvídate de las carreras y piensa en recuperarte. O sea, es lo mejor que puedes hacer, porque todo lo que sea quitar esa presión y ese estrés te va a ayudar a tu lesión, y ya llegará el momento de pensar en lo otro. Muy bien. Tengo que juntar un día de fuerza y un día de carrera. ¿En qué orden y qué debería hacer de carrera ese día? Entiendo si puede hacer series, ¿no? Lo primero, baja intensidad, la carrera, baja intensidad, y a mí, personalmente, me gusta primero la fuerza, porque va a ser lo que le estamos dando prioridad en la sesión. Va a ser lo que vamos a tener que trabajar a media alta intensidad. Lo otro va a ser simplemente rodar suave. Entonces necesito que estés fresco para trabajar la fuerza. Entonces, aunque hagas un rodaje suave, cuando llegas de correr 1 hora o 50 minutos, muscularmente, articularmente y neuromuscularmente no estás tan fresco como antes de haber salido. Eso seguro. Entonces, para mí, dentro de la sesión, lo que tenga más prioridad, y en este momento, en ese día, es la fuerza, no es el correr. Entonces, primero la fuerza. Muy bien. Y la última. Limitantes del rendimiento en carreras de montaña entre 20 y 40 kilómetros. VO2 max, segundo umbral, resistencia muscular.
Uf, es una pregunta bastante genérica, o sea, es difícil de decir. Pero limitantes, hombre, para ganar una carrera, Sí, nos preguntan para ganar rendimiento, ¿eh? carreras, sí, para ganar carreras el V2 Max es fundamental tenerlo alto, porque si no, o sea, tener un buen V2 Max a nivel genético ya te va a dar tener unos ritmos que si no lo tienes no vas a poder llegar. Pero luego dos personas con el mismo V2 Max, con el mismo, si no tiene, el que tenga un mejor segundo umbral, va a ser capaz de mantener esos ritmos altos sin generar un lactato o una fatiga muy grande. Y lo que te dije antes, la resistencia a la fatiga o la resistencia muscular a la fatiga también es fundamental. Personas que vengan con un buen volumen, con un buen trabajo de desnivel y que sean capaces de llegar a la tercera hora muscularmente enteros, te va a dar el éxito, no solo a nivel fisiológico. Lo que tienen las carreras de montaña, que no tienen otros deportes, aparte del nivel fisiológico, está el nivel muscular, que es fundamental. Las roturas musculares que nos pegamos bajando, subiendo, es muy diferente. Entonces, personas que van con muy buen entrenamiento, con buen desnivel, con buen volumen, creo que pueden ser las que tengan el éxito en rendimiento. Estoy hablando de rendimiento. Perfecto. Muy bien, pues nada, Itami, muchísimas gracias por esta entrevista, por prestarte siempre a ayudarnos y creo que quedó una entrevista muy interesante. Quizás tengamos otro día que volver a hablar para todas las preguntas que se nos quedaron en el tintero, porque la gente está muy interesada en este tipo de temas. Y eso, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Ojalá pueda estar más veces y nada, que es un placer escuchar y ver todas las entrevistas que hacéis y cómo estáis ayudando a la gente del trail con los consejos y en el día a día allí en Asisten. Así que nada, que sigáis así y que muchos éxitos y ojalá pueda ayudaros a más entrevistas así. Muchas gracias. Muy bien.